de hombres y el 75% de mujeres. Y si hacemos exactamente la misma aritmética, nosotros ahora tendríamos una altura promedio de 1,62. Esto ya es un sesgo en una estadística que es de nuestra importancia, y es por eso que es tan importante siempre tener en cuenta el diseño de la encuesta y cómo se manejan los estratos en nuestra población de interés. Dos diferencias. Uno es el muestreo no probabilístico, en el cual nosotros únicamente conocemos el tamaño de nuestra muestra, es decir, n minúscula, y no conocemos nada acerca sobre el marco muestral o la población objetivo. En el caso de poblaciones, sobre todo de seres humanos, nosotros conocemos esta información. Es por eso que se vuelve un muestreo probabilístico. Nosotros ahora conocemos la información del marco muestral. De la población objetivo es prácticamente imposible siempre saber. Conocer, por ejemplo, la población de México, deberíamos estar constantemente actualizando número de muertes, número de nacidos, número de personas que emigran, número de personas que llegan al país. Entonces, para poder conocer la información del país, nosotros tenemos algo que es un marco muestral, en este caso la muestra maestra de INEGI. Para el caso de la ENSANUD 2018 es la muestra maestra 2010 de INEGI. Esta N mayúscula nos va a dar información muy valiosa para nosotros y nos va a permitir hacer ajustes en estadísticas de interés para nosotros. Y no solo eso, sino también ajustar el error estándar y la varianza de nuestros datos. El contenido de esta presentación, una breve introducción en SANUD, no hace falta mencionar mucho más allá de lo que la maestra Lucía nos ha comentado. Conceptos clave para poder programar el comando SORBASED: diseño muestral, estratificación, peso muestral o factor de expansión, es básicamente lo mismo, estimación de la varianza. Y por último vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hacer esta presentación un poco teórica y también práctica, donde vamos a ver cómo construir una base de datos, hacer un análisis exploratorio con datos ponderados, tablas descriptivas de encuestas, regresión lineal. Vamos a ver una breve introducción. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD 2018 es realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como lo mencionó la maestra Lucía, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública. Su objetivo principal es evaluar el estado de salud y nutrición de la población mexicana y nos sirve para medir el impacto de políticas públicas de salud implementadas en 3 sexenios. Ofrece información clave para el desarrollo de políticas públicas alineadas con el Plan Nacional de Salud. En términos metodológicos, el Instituto Nacional de Salud Pública se encargó del diseño conceptual, la elaboración de instrumentos de medición, capacitación y estandarización del personal de campo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encargó del diseño estadístico, el operativo en campo y el procesamiento de la información. Para la ENSANUD 2018 se incluyó una visita a aproximadamente un poco más de 50,000 hogares para el cuestionario de salud y un poco más de 32,000 hogares para los cuestionarios de nutrición. Además, algunos integrantes de estos hogares fueron seleccionados para hacer mediciones antropométricas básicas, como lo puede ser medir el peso, la altura, la tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, así como pruebas médicas como una muestra de sangre capilar o venoso, que permitieron medir niveles de hemoglobina, plomo, micronutrientes, glucosa, lípidos, insulina, entre otros indicadores de salud de nuestra población. .mx. En la sección de base de datos 2018 nosotros podemos descargar toda esta información en varios formatos. Lo tenemos para SPSS, Stata.csv, tenemos los cuestionarios en PDF y también los catálogos en formato Excel. En lo personal y para este ejercicio yo les recomiendo siempre descargarlos en formato Stata, ya que fue un gran detalle de parte del Instituto Nacional de Salud Pública programar ya en estas bases de datos etiquetas para las variables y etiquetas para los datos de las variables. Esto facilita mucho después el tratamiento de nuestros datos. Hay que aprovechar esa información, además que también incluso algunas
de las preguntas ya vienen con notas incluidas en la base de datos. Ahorita vamos a ver cómo se ven esas notas. Otros documentos esenciales cuando descargamos nuestras bases de datos es siempre tener a la mano la información metodológica. Ahí también se encuentra en la misma página lo que es el diseño conceptual, responsabilidad del Instituto Nacional de Salud Pública, el diseño muestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por último la estructura de la base de datos. Estos informes siempre nos deben de acompañar porque son oro para nosotros a la hora de analizar la información. Aparte de estos 3 informes, también hay otros 2 archivos que yo les recomiendo descargar. Estos los encontré yo en la página de INEGI en respecto a la información del ENSANUD 2018 y son los descriptores de archivos para los componentes de nutrición y salud de la nueva serie 2000. Tenemos en nuestras bases de datos. Por ejemplo, la pregunta 48 se refiere al último año que estudió el encuestado y, por ejemplo, en la base de datos únicamente nos aparecen datos 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 12, pero no sabemos qué significa. Es por eso que siempre debemos de tener el catálogo a la mano para poder hacer el tratamiento de las variables si así lo deseamos. El conjunto de datos del ENSANUD que vamos a ver el día de hoy está conformado por 4 bases de datos. El cuestionario de salud para los adultos, así como el cuestionario de residentes. De aquí extraigo información de nivel educativo. De la base de datos de determinantes bioquímicos, estos son los resultados de las muestras de sangre. De aquí extraigo información sobre colesterol, glucosa, hemoglobina, de los adultos que vamos a estudiar, y de la base de datos de medidas antropométricas yo extraigo la información como el peso, la altura, la tensión arterial de los adultos encuestados. En Stata existen 2 tipos de bases de datos, las bases master y las bases using. La que debemos siempre cargar es la master y a esta es a la cual le vamos a combinar el resto de bases de datos que tenemos en nuestro directorio de trabajo. Es por eso que primero utilizamos nuestra base master, en este caso el cuestionario de adultos, y con el comando merge 1 a 1 podemos combinar las distintas bases de datos utilizando nuestras variables llave, seguido de using y la base de datos que le queramos pegar a nuestra base master. Con estas opciones únicamente indico que se mantengan siempre las observaciones que tengo en mi base master y no se agreguen más. Con el comando describe podemos ver las distintas variables que conforman esta base de datos que hemos creado. Aquí tenemos información sobre la unidad primaria de muestreo, la vivienda seleccionada, el número de hogar. El número de renglón se refiere al número del integrante del hogar. La edad, el sexo, el dominio, si viven en una zona rural o urbana. Estrato socioeconómico, alto, medio bajo y bajo. Educación, último grado escolar. Una variable muy interesante que yo la utilizo para tener un indicador de heredabilidad de la diabetes es la presencia de un padre con diabetes. Aquí hay una nota, ahorita vamos a ver cómo se ve esa nota. El peso del adulto encuestado, la altura, la tensión sistólica y diastólica, nivel de colesterol, glucosa, hemoglobina y algunas variables que hemos construido con la no diagnosticada, diabetes total, hipertensión diagnosticada, no diagnosticada e hipertensión total. Por último, 3 variables que nos van a acompañar durante toda la presentación, por favor siempre tenganlas en cuenta, es estrato de diseño, UPM de diseño y factor de adultos, siendo el factor de adultos tal vez la variable más importante. Estas 3 nos van a acompañar durante toda la presentación. Muy bien, ya hemos dado una breve introducción al ENSANUD. Ahora vamos a ver los conceptos clave para poder programar el comando surveyset. El comando surveyset se conforma de 5 categorías, 5 espacios. El peso estrato. Vamos a ver primero lo que corresponde al diseño de encuestas, que sería la unidad primaria de muestreo. La ENSANUD es una muestra probabilística
por conglomerados y estratificada. ¿Qué significa que sea por conglomerados? Si nosotros quisiéramos hacer un muestreo simple, un muestreo aleatorio simple de los 120 millones de habitantes que somos en México, pues sería bastante ineficiente hacer una lista de los 120 millones y decir, bueno, voy a ir a visitar a los primeros 50,000. Como esto no nos asegura que tengamos una muestra representativa de todo el país, lo que debemos de hacer, o una forma más eficiente de hacer este muestreo, es a través de conglomerados, que únicamente significa agrupaciones heterogéneas de las unidades de interés. Por ejemplo, una escuela secundaria es un conglomerado de alumnos entre los 12 y 15 años, si no mal recuerdo. Eso es un conglomerado de adolescentes, pero ya la estratificación sería el primer grado de secundaria, por ejemplo, el segundo y el tercero. Ahí ya estoy clasificando a mi población de interés por una característica, en este caso la edad de los alumnos de secundaria. Para el caso del país, los conglomerados van a ser UPMs, que son extensiones territoriales, donde ahí podemos encontrar entre 100 y 300 hogares aproximadamente. Una vez dentro de cada UPM puedo hacer un muestreo de hogares, y dentro de los hogares puedo hacer un muestreo de los integrantes del hogar. Sabemos que veo por conglomerados en múltiples etapas. Este es otro ejemplo, básicamente con una lista. Si tenemos, por ejemplo, 360 UPMs, pues solamente voy a hacer un muestreo de 25 UPMs. Si tengo 11.500 hogares, me voy a llevar nada más 10. Y si dentro de cada hogar tengo 8 integrantes, solamente voy a seleccionar a uno. ¿Cómo se ve una UPM? De acuerdo con INEGI, les puedo compartir estas dos imágenes. Una UPM urbana se ve como un conjunto de manzanas. Cada color es una UPM distinta, y una UPM rural son polígonos, donde podemos encontrar entre unas 100 y 300 viviendas. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo por conglomerados en múltiples etapas? Es menos costoso, aumenta la viabilidad y nos permite el muestreo de grupos de individuos para los cuales puede que no tengamos información detallada disponible. La desventaja es que esto introduce una mayor complejidad computacional. Sin embargo, para eso tenemos Stata, para que haga toda esta complejidad mucho más fácil. Recuerdan que les dije que UPM diseño nos iba a acompañar. Bueno, esa es la variable que nosotros debemos de agregar a la sección de unidad primaria de muestreo. Vamos a continuar viendo cómo completar el diseño de Survey Set, ahora con estratos. ¿Qué significan estratos? ¿Qué es la estratificación? Nuevamente, una muestra aleatoria no necesariamente es una muestra representativa. Vamos a ver otro ejemplo, como les había mencionado, de los adolescentes en una escuela secundaria. Imaginemos que tengo una población de hombres y mujeres de distintas edades. Si yo hago una muestra aleatoria simple, puede que tenga una desproporción en los estratos de mi interés, y eso puede afectar a estadísticas que sean de mi interés. Sin embargo, si yo hago una muestra aleatoria estratificada, siempre voy a mantener la proporción de los estratos dentro de mi población, y por lo tanto voy a siempre procurar tener mis estadísticas lo más cercanas a los de la población de estudio. ¿Cómo se estratifica la ENSANUD 2018? De la misma manera que se estratifica la muestra maestra de INEGI, en este caso la 2010. Se estratifica por estado primero, por los 32 estados, luego por tamaño de localidad, y por último por estrato socioeconómico: alto, medio bajo y bajo. Entonces, si hacemos la multiplicación, tenemos 32 por 4 por 4, nos da más de 300 estratos para nuestra muestra. En alguno de ellos debe estar, por ejemplo, la vivienda donde vivimos cada uno de nosotros. ¿Cómo incorporamos esta información a nuestro Survey Set para la ENSANUD? Con la variable estrato diseño. El siguiente campo que vamos a completar va a ser peso muestral.
o factor de expansión, como lo conoce INEGI. Recordemos que estamos tratando con un muestreo probabilístico, es decir, que contamos con la información de nuestro marco muestral y la información que nos proporciona esta N mayúscula es muy importante. ¿Qué es el peso muestral? Únicamente es el inverso de la probabilidad de ser muestreado. La probabilidad de ser muestreado es N minúscula sobre N mayúscula. Si yo tengo 360 UPM y solo voy a seleccionar 25, la probabilidad de muestrear una UPM sería 25 entre 360, lo cual nos da 0.067. ¿Cuál es el peso muestral de esto? Bueno, es simplemente el inverso. Entonces sería un factor de expansión o un peso muestral de 14.4. Es decir, cada una de mis UPMs, mis muestras, representan a 14.4 muestras en el marco muestral. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso hogares. Si yo tengo 11.500 hogares y solamente selecciono 1.000, la probabilidad de seleccionar un hogar sería de 0.087. El peso muestral es únicamente el inverso, es decir, 11.5. Y si yo tengo 3 personas en cada hogar y yo solo selecciono uno, la probabilidad de seleccionar una sola persona es 0.3333 y el peso muestral serían 3. Es decir, cada persona que yo selecciono de un hogar representa en realidad a 3 de mi marco muestral. El peso muestral total sería la multiplicación de 14 por 11 por 3 nos da que aproximadamente cada persona de nuestra encuesta representa a más de 300 personas en nuestro marco muestral. ¿Qué tan importante es el peso muestral? Bueno, aquí tenemos un ejemplo con el comando dtable. Podemos hacer estadísticas descriptivas, en este caso de una variable categórica que se indica con el prefijo y punto, por ejemplo, grupo de edad. Si yo una población de 44.000 adultos mayores de 20 años, que es el caso de este ejemplo. Y quiero que vean por favor que los adultos en sus 20 años son menor que la población de los adultos en sus 30 años. Sin embargo, si yo agrego la opción survey en mi comando dtable, vemos que en realidad no tengo una población de 43.000 adultos, tengo una población de 82 millones de adultos mayores de 20 años y en realidad los adultos en sus 20 son más que los adultos en sus 30. Así de importante es siempre considerar el factor de expansión en el análisis de datos de encuestas. ¿Cómo agregamos esta información al survey set para el caso en Sanut? Con la variable factor de expansión del cuestionario de adultos mayores de 20 años, que en este caso es F20+. Ahora vamos a ver el método de estimación de varianza. Stata tiene 5 formas de estimar la varianza: por la aproximación de la linearización de series de Taylor de primer orden, remuestreo bootstrap, replicación repetida balanceada, el método jackknife o la replicación por diferencias sucesivas. ¿Cuál de todas estas es la que uno debe de usar? La mejor recomendación que yo les puedo dar es siempre leer la documentación, y es por eso que cuando descargamos nuestras bases de datos siempre hay que descargar los informes que vienen con ellos. Si nosotros nos vamos a la parte de diseño muestral de la Sanut, veremos en el índice que hay dos aspectos: estimadores y estimación de error de muestreo. Si lo leemos detalladamente, nos daremos cuenta que ahí indica que debemos de seleccionar el método de estimación de linearización por series de Taylor. Para asignarlo, lo único que debemos de hacer es escribir linearize en nuestro método de estimación de varianza. Solamente nos hace falta una última parte en nuestro diseño de encuestas con el comando survey set, y es qué sucede cuando tengo un estrato con una única observación, single unit, y cómo completar este campo. Primero debemos de preguntarnos, ¿tenemos algún estrato con una única observación? Para eso podemos utilizar el comando survey describe con la opción single, y a continuación en nuestra ventana de resultados se nos va a desplegar nuestro diseño de encuesta y una tabla donde nos indica el número de estratos que tienen una única observación.
Es muy difícil que una encuesta nacional tenga un estrato con una única observación. Sin embargo, puede darse el caso, sobre todo si hacemos un mal manejo de nuestra base de datos y nos dedicamos a eliminar observaciones. Entonces, por favor, nunca eliminen observaciones. Independientemente de que tengamos o no estratos con una única observación, yo les recomiendo siempre seleccionar central con la media global. ¿Cómo se asigna esto? Únicamente colocando center. Y listo, ya tenemos completo nuestro comando survey set para poder empezar a hacer el análisis de encuestas y aprovechar todas las propiedades que este comando hace. Vamos a ver algunos ejemplos de análisis de datos. Para ello, vámonos directo a Stata. Salimos de la presentación, nos vamos a Stata y aquí tengo el do file correspondiente a esta plática. Con mucho gusto pueden solicitármelo al correo mperez@multion.com. Comencemos primero limpiando nuestra base de datos, buenas prácticas de programación. Luego cargamos nuestro directorio de trabajo. Déjenme mostrarles el directorio de trabajo. Me voy a documentos y aquí tengo mi directorio de trabajo. Tengo las distintas bases de datos que descargué de la página de la ENSANUD. Tengo también los PDFs correspondientes al diseño conceptual, diseño muestral, estructura de base de datos y también los archivos Excel que les decía donde viene el catálogo de las variables. Con este directorio de trabajo yo voy a poder hacer todo lo que vamos a ver a continuación. Listo, cargado con el comando sl *.dta yo puedo saber cuáles son las bases de datos que tengo en mi base. Y pues a comenzar a trabajar. Para poder combinar las bases de datos, primero voy a cargar el cuestionario de residentes. Voy a seleccionar únicamente mis variables llave para poder hacer la conexión con otras bases y de aquí, si recuerdan, yo me voy a llevar únicamente la información del nivel escolar. Eso lo hago con el comando keep. Me quedo únicamente con las variables que me interesan. Con el comando describe puedo ver mi base de datos. Vemos que solamente tengo esas 4 variables. Con el comando de string las paso a ser numéricas para que puedan hacer match con el resto de variables, con el resto de bases de datos. Y con el comando save únicamente guardo los cambios realizados en esta base de datos. Lo mismo hago para el resto de bases de datos. El cuestionario adultos lo abro primero, veo el cuestionario tiene pues muchísimas preguntas, pero yo no quiero todas, yo solamente quiero las que son de mi interés. ¿Cómo lo hago? Con el comando keep y selecciono las variables que a mí me interesan. Las primeras 4 que van a ser mis variables llave y las preguntas de mi interés, así como estrato diseño, UPM diseño y factor de expansión. Me las llevo, describo mi nueva base de datos, vemos que ya tiene bien poquitas variables y las variables llave las vuelvo numéricas para que puedan hacer match en la combinación. Con el comando save guardo los cambios y lo mismo hago para el resto de seleccionar todo esto, le voy a dar a ejecutar. Ahora vamos a combinarlas. Lo primero es seleccionar mi base de datos master, por eso utilizo el cuestionario de salud de los adultos. Doy clic en ejecutar, ya está cargada la base master en el programa Stata y ahora hay que hacer un match con las otras 3 bases de datos. ¿Cómo lo hago? Únicamente con el comando merge, uno a uno con las variables llave. ¿Cómo sé cuáles son las variables llave que debo escoger? Bueno, nuevamente para eso está la documentación de nuestra base de datos. Si recuerdan, hay uno que se llama diseño muestral, estructura de bases de datos, y ahí vienen estos diagramas donde nosotros podemos ver cuáles son las variables llave que debemos de seleccionar para combinar bases de datos. En este caso quiero combinar el cuestionario de adultos con el cuestionario de residentes para agregar la información del nivel educativo, y aquí me dice que las variables llave son UPM, vivienda seleccionada, hogar y número de residente. Me regreso a mi base de datos, a mi programa Stata. Entonces ya seleccioné merge uno a uno mis variables llave, luego la opción using para asignar cuál va a ser la base de datos que voy a combinar, y con estas opciones únicamente le estoy diciendo a Stata, por favor quédate solo con las observaciones de mi base master.
doy clic en ejecutar y lo mismo hago para las otras dos bases de datos. Con el comando describe puedo ver cómo se ve mi base de datos final. Y aquí tenemos las 22 observaciones que conforman nuestra base de datos, con 43,000 adultos encuestados en el Census 2018. Tenemos la información de una prima de muestreo y el resto de variables que vimos, pero si se dan cuenta, pues vienen con el nombre de variable de la base de datos B3-1, y pues eso debemos de ahorita de trabajarlo para que sea una base de datos más amigable con el usuario y también para poderla compartir con compañeros de trabajo o nuestros profesores. Estas son las famosas notas que les decía, y es por eso que a mí me gusta descargar las bases de datos en formato Stata, porque ya vienen con una etiqueta de variable y algunas incluso con etiquetas de valores. Las notas las podemos ver como asteriscos. Si le damos clic podemos ver que esa pregunta, la 3.1, indica que algún médico le ha dicho que tiene diabetes o alta azúcar en la sangre. Esto se traduce como diabetes diagnosticada por un médico. Bueno, una vez que hemos visto las bondades de descargar las bases de datos en formato Stata y combinarlas, podemos guardar los datos, los cambios realizados y empezar con la siguiente sección del do file, que sería crear y etiquetar variables. Esta es la parte más importante a la hora de analizar datos de encuestas. Es la más tediosa, pero Stata lo hace bastante sencillo y entendible a simple vista. No hay sintaxis complicada como lo puede haber en otros softwares estadísticos. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con la variable educación, nivel educativo de nuestro encuestado. Con el comando codebook yo puedo tener una descripción detallada de esta variable. En la ventana de resultados podemos ver que se refiere a la pregunta ¿cuál es el último grado? Vemos que es una variable de texto, no es numérica. Tiene 13 valores únicos y estos son algunos ejemplos. No tiene ninguna etiqueta, por ejemplo. No sabemos qué significa 2, ni 3, ni 7. No sabemos nada de eso. Es por eso que es importante tener siempre a la mano el catálogo de variables que viene en la página de INEGI. Con esto nosotros ya podemos hacer la traducción. Con el comando tab puedo ver un tabulado de las distintas respuestas que puede tener esta pregunta con su frecuencia y su porcentaje. Y voy a empezar a trabajar con esta base. Con el comando de string las convierto en numéricas para poder empezar a hacer una recodificación. Con el comando recode yo solicito que la variable nivel se recodifique. En este caso el valor 0 será 0, pero ahora el valor 1 será el 1, el 2 y el 6, el 2, el 3 y el 7, y así. Una nueva variable será la variable educación. Voy a definir una nueva etiqueta, se va a llamar grado, donde le voy a colocar la etiqueta a cada uno de estos niveles, ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Luego voy a asignar los valores de mi variable educación a mi etiqueta generada. Y por último le voy a poner una etiqueta a mi variable, que ahora va a llamarse último grado escolar. Y al final solamente me deshago de mi variable nivel educativo. Entonces selecciono, creo que ya seleccioné el string y ya hemos hecho los cambios en nuestra variable nivel, en este caso educación. Si yo por ejemplo ahora hago un tab de educación, ya no voy a tener 12 tipos de respuesta, solamente voy a tener los 6 tipos de respuesta que hemos programado con su respectiva frecuencia y porcentaje. Lo mismo podemos hacer para el resto de variables. No me voy a detener con cada uno de ellos porque si no esta plática sería muy extensa. Simplemente voy a seleccionar y me voy a detener en alguna que sea interesante. Miren, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de cómo podemos agregar notas. Yo tengo una pregunta que ahora le voy a cambiar el nombre a padre. Voy a cambiarle los valores, voy a asignar una nueva etiqueta para los valores, sí y no, si el padre tiene o no diabetes,
Y al final de todo este tratamiento voy a agregarle una nota a esta variable para que el resto de mis colaboradores sepan que esta variable la saqué. En el cuestionario de la ENSANUD. Entonces selecciono, espero que ya haya hecho algunos cambios. ¿Qué fue lo que hice? B-Note nada más. Y el Codebook. A ver, voy a ver si no hay alguno que ya me haya dicho que ya hice. A ver, tal vez nada más desde aquí. Label define. Ven, ya olvidé en qué parte era la que estuve corriendo, así que lo que voy a hacer es simplemente volver a empezar todo. Y voy a también seleccionar ya hasta el final de nuestros tratamientos de variables para no ocupar mucho más tiempo. Hasta aquí. Selecciono y lo voy a ejecutar. Muy bien, mientras se va cargando en nuestra ventana de resultados, voy también explicando algunas variables muy importantes. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con los datos de peso e hice el histograma de peso, me di cuenta que había muchísimas observaciones en el valor 222. O sea, había muchas personas que pesaban 222 kilos. Y pues eso me sorprendió muchísimo. A la hora de irme al catálogo de Excel me di cuenta que en la ENSANUD el código 222 significa que el encuestado no se le hizo la medición de peso. Entonces es muy importante también siempre checar ese tipo de aspectos. Yo hago aquí la recodificación indicando que el valor 222.22 es en realidad un valor importante. Es siempre importante estar checando cada una de nuestras variables, hacer un codebook, un tabulado, histogramas, análisis exploratorios. Ir viendo todo esto porque si no hacemos estos ajustes a la hora de hacer nuestros modelos de regresión lineal o logístico, pues vamos a pagar las consecuencias. Lo mismo pasa para la variable altura, presión sistólica. Vean, imagínense, yo tenía muchísimas observaciones con una presión sistólica de 222 milímetros de mercurio. Y pues eso básicamente quiere decir que muchísima gente estaba a un día de morir de un paro cardíaco. Entonces hago el ajuste con el catálogo de variables que viene en mi archivo Excel. Siempre con el comando recode. Simplemente cambio el nombre de algunas variables internas, por ejemplo, este nombre tan raro para hemoglobina, pues simplemente le pongo ¿Qué creen? ¿Para qué somos malas? pongo una etiqueta de valor de hemoglobina glucosilada. Tienes que poner ¿Para qué? Pues porque estas variables yo las voy a utilizar para crear las variables de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, que son muy importantes. La variable diabetes diagnosticada, ¿cómo la hice? Con la variable, con la respuesta a la pregunta 3.1, que es básicamente algún doctor le ha dicho que tiene azúcar alta en la sangre. Ten cuidado, yo ya corregí. Hago lo mismo, hago un codebook, no hago una recodificación y asigno una variable a una etiqueta a los valores y a la variable. Donde ya trae completa. Ahora, para diabetes no diagnosticada, ¿va? Porque si yo leo el diseño conceptual de la base de datos de la ENSANUD, yo voy a encontrar en la página 123 para que no se vea como una definición de diabetes no diagnosticada. No sé, esos de calidad a mí me dan miedo. Todos mis colaboradores, en este caso ustedes también, sepan de dónde saqué esta información. Entonces, en la página 122, la diabetes no diagnosticada se diagnostica con un individuo que no había sido diagnosticado, tuvo concentraciones de glucosa mayores a 126 miligramos por decilitro o si no, ahorita se las vuelvo a imprimir para que mejore esa, porque ya trae aquí todo, para que ya no anote nada, porque a mí me da mucha flojera. Dejo mi referencia, una nota y así todos ustedes pueden saber de dónde saqué esta información. Yo programo esta información con mi variable diabetes porque no mira, yo les diagnosticada. imprimo Será la otra no diagnosticada, y está mejor porque ya trae todas
diabetes diagnosticada es igual a 0 y el nivel de glucosa es mayor a 126. Y sí, esto es que muy ya tiene todo importante, es un escrito. tip para que ya no le pongas ni nada de usuario profesional. para que no le pongas ya tú más que los valores faltantes en Usted que estándar todo lo sabe y lo sí que no, tienen no, un no. valor. Los valores faltantes en estándar se definen como mayor al valor más alto de tu base de datos. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Por qué lo programaron los desarrolladores de estándar? Sí, tampoco lo sé. Seguramente en algún momento les expliqué por qué. Y será algo brillante seguramente. Pero mientras tanto, si ustedes tienen una base de datos con muchos datos faltantes, como lo puede ser el valor de glucosa, ya que mucha gente no se hizo el análisis de sangre, siempre en sus intervalos de valor agreguen menor a dato faltante. Siempre. Y lo mismo hago con el caso de hemoglobina. Hemoglobina menor al 6.5 y menor a dato faltante. Siempre agreguen eso. Lo mismo hago con diabetes total. Hay una pregunta que se le hace al encuestado si algún doctor le ha dicho que tiene azúcar alta en la sangre. Así tengo diabetes diagnosticada y diabetes no diagnosticada. ¿Cómo la calculé? Para el cálculo de diabetes total. Diabetes no diagnosticada, pues precisamente esta. Entonces yo hablaba de hipertensión diagnosticada con la pregunta cómo me dijo, le dijo si tiene presión alta, y hipertensión no diagnosticada según el diseño conceptual de la ENSANUD, no sé cuánto 118 tiempo menciona, se clasificó como hipertensos a los adultos que reportaron haber recibido previamente del médico el diagnóstico de hipertensión alta o presentan una tensión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Fíjense, antes de trabajar con esta encuesta yo ni siquiera sabía cómo se medía la tensión arterial. Gracias a este ejercicio y estar checando y leyendo las diferentes documentaciones que tiene la ENSANUD, pues alguien que ignoraba este tema completamente como yo, pues fíjense, ya hasta aprendí cómo se miden algunas cuestiones médicas y clínicas. El doctor Francisco ya no tenía ninguna autoridad. Lo agrego en... Sí y no. Porque resulta que todo el tema de recursos humanos parcialmente tienen las notas con las preguntas, cómo se hizo la diabetes diagnosticada con esa pregunta, la no diagnosticada con ese cálculo, la diabetes total, haciendo el agregado entre diabetes diagnosticada y no diagnosticada con su respectiva ya no va a haber nada aquí en las jurisdicciones como de manejo directo. Entonces, eso era algunas notas que quería compartir con todos ustedes de la construcción de estas variables que vamos a estar analizando en el resto de este documental. Guardo los cambios hechos y ahora sí, ya pasamos a la siguiente sección. Establecer el diseño de muestra. Ya sabemos que Survey Set se programa con peso muestral en el caso del cuestionario de adultos mayores de 20 años con F20. Que se acomoden ellos, Marci. Pues sí, ¿verdad? Mientras, como dijeran, 6 meses un día, sí, nosotros estamos con el método de estimación de la varianza será linear, o sea, aproximación por linearización de series de Taylor de primer orden. Y cuando nos topemos con un single unit, que lo trate como center. Guardamos nuestro diseño muestral. Y ahora sí ya podemos pasar al análisis de datos. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos breves, análisis con gráficas, descriptivas y subpoblaciones. Cuando nosotros queremos hacer datos ponderados, podemos simplemente agregar a los comandos que ya conocemos como histograma, esta opción entre corchetes, simplemente agregamos la opción peso muestral. Únicamente para el caso de histograma, y es por eso que lo coloqué en este ejemplo, no es peso muestral o peso probabilístico, es frecuencia probabilística. Y en el caso de esta frecuencia probabilística tiene que ser un valor entero. Es por eso que yo con mi factor de expansión simplemente creo una nueva variable con este valor entero. Ahora sí ya lo puedo agregar a mis histogramas y ahora ya voy a tener información no de mi muestra, sino de mi población de estudio.
Entonces aquí tenemos un histograma de la tensión arterial sistólica de la población. Aquí es donde les digo que yo tenía una columna muy grande en el valor 222. Aquí se me hizo muy raro, muy extraño, y por eso me fui a los catálogos de Excel para poder checar qué significaba ese valor. Afortunadamente lo encontré y creo que tengo un análisis interesante que compartir con todos ustedes. Seguimos checando qué otro tipo de gráficas puedo checar en un análisis exploratorio. Pues una gráfica de bajo. Tengo en mis distintos estratos socioeconómicos, vamos a ver que el estrato medio bajo es donde tengo la mayor concentración de adultos mayores de 20 años en esta encuesta. Interesante explorar esto. Podemos hacer también gráficas de doble entrada para poder darnos una primera idea de cómo es la relación entre dos variables. Igual podemos agregar el factor de expansión con la opción entre corchetes peso probabilístico y nuestra variable de factor de expansión. Entonces con esta gráfica de doble entrada, por ejemplo, tenemos la relación entre la tensión sistólica y la edad de los encuestados. Esta observación ha de representar seguramente al mínimo, que son 100 individuos, y las burbujas grandes son aquellos encuestados que representan, por ejemplo, ahí como a unos 300 o 500 encuestados. Ahora, estadísticas descriptivas y subpoblaciones. Vamos a hacer un describe de algunas variables que vamos a ahorita analizar. Entre ellas tenemos variables continuas y discretas. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la edad media de mis adultos encuestados. Podría simplemente describir mi edad, pero estamos haciendo datos de encuesta. Entonces, así como insisto, siempre estamos programando el comando surveyset, siempre que hagamos estadísticas descriptivas con el prefijo survey al principio. Entonces, ¿cómo se ven los resultados de este código? En mi ventana de resultados no solo voy a tener mi estadística, sino voy a tener también el número de observaciones, 34.000, y mi población total, 82 millones de adultos. Número de estratos, número de unidades primarias de muestreo. Vemos que en mi población, no en mi muestra, en mi población, la edad promedio es de 44 años, con su respectivo error estándar e intervalo de confianza. Puedo hacer también esta estadística por diferentes dotes categóricas, en este caso la presencia de hipertensión, simplemente con la opción over hipertensión. Entonces aquí nuevamente me muestra el número de observaciones, número de la población total, los estratos, UPMs, y vemos 40 años, y aquellos que sí presentan una condición de hipertensión tienen 52 años aproximadamente. Esto ya nos empieza a indicar que tiene una relación de hipertensión con la edad. Entonces, así poco a poco nosotros vamos explorando nuestros datos, y en lugar de estar ocupando el tiempo en aprender a programar, estamos investigando, estamos cuestionándonos y estamos buscando respuestas en nuestros datos. Vean que incluso hasta puede llegar a ser divertido nuestro trabajo, porque bueno, para eso somos investigadores, ¿no? Porque esto es lo que nos gusta y esto es a lo que queremos dedicar el resto de nuestra vida. Tenemos un D-Table para poder hacer tablas descriptivas, en este caso de variables categóricas, como puede ser el grupo de edad. Era el ejemplo que vimos de hecho en la presentación. Tenemos aquí la proporción de las distintas categorías de edad, y vemos la diferencia que hay cuando consideramos el comando surveyset, que lo podemos agregar en D-Table con la opción SBY. Podemos extender tanto como queramos nuestra tabla descriptiva, nuestro D-Table. Por ejemplo, aquí voy a agregar variables continuas, variables categóricas. Las variables categóricas siempre se indican con un prefijo y punto. Las variables continuas se deben también de escribir con un C punto de continua, pero pues no es necesario, entonces no lo agrego, solamente por el caso de variables continuas. Entonces tengo variables continuas, categóricas, 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 continuas.
hago la división por población con hipertensión y sin hipertensión. No solo eso, sino agrego la opción de exportar la tabla, la famosa tabla 1 a un documento Word, y agrego la opción de que estoy trabajando con datos de encuestas. Entonces selecciono, doy clic en ejecutar y aquí tenemos una tabla descriptiva que nos muestra toda la información que queremos saber sobre la población con hipertensión y sin hipertensión. Puedo explicárselas aquí, pero es más interesante verlo en el documento Word que tengo al alcance de un clic. Ya no tengo que copiar, pegar y estar peleándome con Word. Simplemente le doy clic y listo. Ya tengo mi tabla descriptiva en Word. Es perfectamente editable. Si yo me voy al diseño de la tabla, la puedo modificar como yo guste. Entonces nuevamente podemos empezar a descubrir cosas interesantes, como por ejemplo que la edad de aquellos que no tienen hipertensión es de 40 años, de los que sí tienen hipertensión son mucho mayores, de 52 años. La proporción entre hombres y mujeres no cambia entre ambas poblaciones. Tampoco es muy significativo el cambio entre las personas que viven en un dominio urbano o en un dominio rural. El estrato socioeconómico vemos que se mantienen más o menos las mismas proporciones, no hay un cambio significativo. Es interesante lo que encontramos, por ejemplo, en la variable categórica último año escolar. Vemos que, por ejemplo, en nivel primaria, sí hay muchos más personas que solamente estudiaron la primaria en el caso de aquellos que sí tienen hipertensión. Vemos claramente, esto es evidente, que las personas con hipertensión tienen mayor tensión arterial sistólica y mayor tensión arterial diastólica. No solo eso, sino fíjense, las personas que no tienen hipertensión pesan aproximadamente 70 kilogramos y aquellos que sí tienen hipertensión son hasta 8 kilos. Y son básicamente igual de altos, una altura promedio de 1.55. Bueno, volvamos a Stata y sigamos viendo más ejemplos de descripción de datos. Ahora, subpoblaciones, como les dije, por favor, si quieren, por ejemplo, estudiar adultos mayores de 60 años con diabetes, no eliminen observaciones. Es preferible crear una variable indicadora. En este caso voy a generar mayores con diabetes. Va a ser igual a aquellos adultos con una edad mayor de 60 años y con la variable indicadora de diabetes con valor de 1. Entonces yo genero mi variable indicadora y ahora sí voy a aprovechar la opción de survey, que es subpoblaciones. Asigno mi variable indicadora y ahora sí ya puedo solicitar la estadística descriptiva que yo prefiera, en este caso la edad promedio. Entonces, de una encuesta de 41.800 observaciones y representando una población de 80 millones de adultos, en este caso, sí, a ver, ¿estos son de adultos mayores de 60 años? No. Bueno, entonces tengo 41.000 observaciones que representan 80.000 el tamaño de mi población. Aquellos adultos mayores de 60 años tienen una edad promedio. Entonces toda esta información la tenemos gracias a que nosotros agregamos la opción survey y subpoblación en este caso. Ahora, para regresiones lineales, el comando y cuando hacemos margins debemos de colocar siempre easy unconditional para indicarle a Stata que está trabajando con datos de encuestas y necesita cambiar la forma en la cual calcula la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿qué tengo en este modelo de regresión que mide, de hecho, el colesterol en la población de adultos mayores de 20 años? Pido una regresión lineal con una variable dependiente de colesterol y mis variables independientes que van a ser edad y sexo. ¿Qué significa esta sintaxis en el comando reverse? Significa que quiero el coeficiente individual de edad, el coeficiente individual de la variable categórica sexo y la interacción entre edad y sexo. Todo eso lo solicité solamente colocando doble hashtag. A mí me gusta siempre ver
categoría de referencia cuando trabajo con datos categóricos, es por eso que agrego la opción base. Nunca olviden el prefijo survey, por favor. Estamos trabajando con datos de encuestas. Entonces damos ejecutar y tenemos información sobre nuestro número de observaciones, nuestra población total, número de estratos, número de UPMs y nuestra tabla de coeficientes, que nos indica que la edad, si todos los demás coeficientes son 0, pues la edad realmente no cambia mucho para nuestra base. Referencias hombres, al parecer no cambia mucho conforme aumenta la edad. Recordemos que esto no es estadísticamente significativo. ¿Cómo se interpreta por una variable categórica? Simplemente quiere decir que si todas las demás variables fueran 0, las mujeres tendrían una menor cantidad de colesterol en la sangre. Esto es estadísticamente significativo, pero únicamente cuando el resto de variables es 0, es decir, en la edad 0, que sería 20 años. Ahora, ¿cómo se interpreta la interacción entre el sexo y la edad? Esto nos quiere decir que conforme aumenta la edad para la categoría mujer, aumenta mucho más rápido que para la categoría base, hombres. Esto es estadísticamente significativo. Y luego nuestra variable constante. Esto fue interesante de checarlo aquí en una tabla de coeficientes, pero es mucho más interesante checarlo en una gráfica, ¿no les parece? Entonces, para checar los efectos marginales del comando de regresión, utilizamos el comando margins. Siempre que lo usemos con datos de encuestas, por favor agregar PC unconditional. Entonces seleccionamos, damos clic en ejecutar y Stata se va a encargar de hacer los cálculos de ambas categorías de sexo a distintas edades. Yo le solicité que fuera desde los 20 años hasta los 80 años en saltos de 10 años. Entonces Stata hace una tabla de todos esos cálculos y luego yo lo único que hago es pedirle gráficalos con margins plot. Listo, ya tenemos lo que significa nuestro modelo de regresión. Al parecer los hombres, conforme aumenta la edad, no cambia mucho la concentración de colesterol en la sangre. Sin embargo, es muy distinto para el caso de las mujeres. Muy interesante ver estos. Población encuestada porque estamos utilizando la opción BC Unconditional y Survey en nuestro comando Regress. Entonces continuamos, ya casi terminamos para que no se me vayan cansando. Vamos a ver el caso de hipertensión. ¿Qué tan importante es la hipertensión en nuestra población? Vamos a hacer un D-table con nuestra variable categórica hipertensión total, agregando la opción Survey al final. Vamos a ver cuál es la proporción de personas con hipertensión en nuestro país, adultos mayores de 20 años. Vemos que es el 30% de la población de adultos mayores que presentan una situación de hipertensión. ¿Cómo se define hipertensión? Bueno, pues ya lo vimos en las notas de nuestra base de datos. Vamos a hacer ahora una regresión logística con el prefijo survey al principio. Nuestra variable dependiente va a ser la variable categórica hipertensión, y nuestras variables independientes van a ser la variable categórica sexo, edad y peso. Aquí estoy solicitando el efecto del sexo, el efecto de la edad, el efecto del peso y la interacción del efecto de la edad y el peso. Con la opción base puedo saber cuál es la categoría de referencia para el caso de mis variables categóricas. Selecciono, doy clic en ejecutar. Se tarda un poco porque son datos de encuestas y listo, tenemos nuestros resultados. Nos da una información sobre el número de observaciones, número de población total, estratos, UPMs. Ahora no tenemos coeficientes, estamos haciendo una regresión logística. Ahora tenemos odd radios. De que suceda mi evento, dado mi variable independiente y manteniendo constante el resto de factores. Entonces, las mujeres al parecer tienen una menor probabilidad de tener hipertensión. Esto es estadísticamente significativo. Conforme aumenta la edad,
aumenta la probabilidad de tener hipertensión, eso es estadísticamente significativo. Conforme aumenta el peso, aumenta la probabilidad de tener hipertensión, estadísticamente significativo. Y al parecer la interacción entre peso y edad es ligera y no es estadísticamente significativo al 5%. En cambio, al 10% podemos considerarlo estadísticamente significativo. Siempre es muy difícil de interpretar cómo se ven las interacciones entre variables. Ahorita les voy a compartir algunas gráficas que nos permiten entender un poco mejor estas interacciones. Vamos a ver primero cuál es la interacción entre edad y sexo. Vamos a ver los efectos marginales del sexo a distintas edades, partiendo desde los 20 hasta los 80, en saltos de 10 años. Y nunca olviden la opción Easy Unconditional, porque trabajamos con datos de encuestas. Calculamos, se hace la tabla con las diferentes observaciones en ambas categorías de sexo con distintas edades, y con margins plot yo lo puedo graficar y lo puedo ver. Y las mujeres constantemente tienen una menor probabilidad de tener hipertensión a comparación de los hombres. Ahora, ¿cómo se ve la interacción entre edad y peso? Aquí les dejo el código, no lo voy a explicar para no extenderme. Les dejo el código para quien guste estudiarlo al final de esta presentación. Lo podemos ver a través de gráficas de contornos. Entonces aquí tenemos la interacción entre edad y peso. Veamos un ejemplo: una persona mayor de 50 años que pese aproximadamente unos 80 kilos, la probabilidad de que tenga hipertensión es un 40% o un 50%. Por ahí debe estar el color que va en esta franja. Así se pueden interpretar de una manera muy didáctica y pedagógica la interacción entre variables continuas. Por último, tenemos un caso de diabetes. ¿Qué tan importante es la diabetes en nuestra población? Vamos a ver una tabla descriptiva con la opción Survey al final. Entonces tenemos una población de 82 millones de adultos mayores de 20 años, donde el 12% tiene diabetes, ya sea diagnosticada o no diagnosticada. Para este tema se me hizo muy interesante un trabajo que encontré de la maestra González Fernández. Ella estudia análisis de los factores socioeconómicos que inciden en la prevalencia de diabetes en México. Yo no hago el mismo modelo de regresión logística, pero se parece mucho con los datos que yo tengo en mi base de datos. Hacemos una regresión logística siempre con el prefijo survey, porque estamos tratando con datos de encuestas. Voy a insistir toda la presentación con eso porque es muy importante. Nunca lo olviden, por favor. De hecho, el profesor quien me enseñó, reprobaba a muchos alumnos porque hacían los comandos y siempre se olvidaban que estaban trabajando con datos de encuestas, y precisamente el curso era trabajar con datos de encuestas. Entonces nunca olviden el prefijo survey, y cuando hagan margins nunca olviden easy unconditional porque los pueden reprobar. Entonces tengo una regresión logística, una variable dependiente diabetes total, variables independientes, son categóricas todas. Miren, chéquense, aquí tengo el prefijo y punto, y punto, y punto. Bueno, edad es continua, y ahí sí la puse con C punto. Y a mí me gusta ver la categoría base, por eso coloco la opción base. Selecciono, doy clic en ejecutar. Tengo los resultados de mi modelo. No vamos a interpretarlos, vamos a verlos directamente ya en el gráfico. Vamos a hacer margins en el caso de estratos. Nunca olvidar Vision Conditional y Plot. Efectos marginales de los estratos socioeconómicos. Vemos que conforme aumenta el nivel socioeconómico del encuestado, disminuye la probabilidad de tener diabetes. Sin embargo, si hubiéramos estudiado la tabla de coeficientes, veríamos que estos saltos no son estadísticamente significativos. Siempre también hay que checar ambos, la tabla de coeficientes y la gráfica Margins Plot. En educación, efectos marginales de la educación. Esperamos a que cargue y vemos que conforme aumenta el nivel educativo del encuestado, disminuye la probabilidad de tener diabetes.
Nuevamente, si hubiéramos visto la tabla de coeficientes, veríamos que estos dos puntos no son estadísticamente significativos. Sin embargo, el salto... Ahora, para el caso, la diferencia entre las personas que viven en el medio rural o urbano, lo podemos ver con el efecto marginal del dominio. Y nunca olvidar BC Unconditional. Acompañamos el comando margins plot y aquí tenemos la gráfica. Es muy fácil de entender regresiones logísticas y lineales con margins y margins plot. Son unos comandos que se vuelven el mejor amigo de todo investigador, así como T-table para hacer estadísticas descriptivas. Vemos en la gráfica que aquellos encuestados que viven en zonas urbanas tienen mayor probabilidad de tener diabetes. Una variable que a mí me pareció súper interesante es el factor hereditario con la variable padre. Damos clic en ejecutar, seleccionamos margins y margins plot y vemos que aquellos que tienen un padre con diabetes diagnosticada tienen el doble de probabilidad de tener diabetes. Y bueno, por último, el efecto marginal del sexo a distintas edades. Nunca olvidar BC Unconditional. Entonces seleccionamos, damos clic en ejecutar y en nuestra gráfica de efectos marginales vemos que conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener diabetes y las mujeres tienen siempre una mayor probabilidad de tener diabetes. Y con esto hemos terminado los ejemplos que tenía preparado para todos ustedes. Les dejo aquí también las referencias por si alguien quiere llegar más allá en estos temas. Volviendo a nuestra presentación, pues únicamente queda hacer un repaso. Hemos visto los conceptos clave, hemos visto varios ejemplos de cómo trabajar, para casos que tienen que ver con enfermedades crónicas muy importantes en nuestra población, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Les dejo las referencias y antes de despedirme les recuerdo que nosotros somos Multion Consulting, somos el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Cualquier información sobre cotización para su nueva licencia, cursos, eventos, por favor lo pueden encontrar en multion.com y solicitarme la carpeta de archivos, dudas que tengan con sus trabajos en Stata. Con toda confianza me encuentran en mperez@multion.com. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel, por tan activa y dinámica presentación. Hay varias preguntas que les vamos a hacer muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Pero como ya les comentó el maestro Miguel, ahí les dejó sus datos, pero creo que algunas preguntas las pueden contestar muy brevemente. Anthony Aquino pregunta, ¿cuál es el presupuesto en dólares de la salud en México y cuánto representa para el Ministerio de Salud? Bueno, eso no lo tenemos exactamente, pero a lo mejor si le escribe a la maestra Lucía, ella puede dar ese dato. Muchas gracias, Denia. Un dato aproximado, por supuesto, es variante, aumenta conforme va pasando los años porque todo aumenta, alrededor de 50 millones de pesos mexicanos, no dólares. Y eso, recuerden, es presupuesto federal, no es presupuesto del instituto, es presupuesto federal. ¿Para este curso cuál será? ¿Cuál era? Es una buena pregunta. Por ejemplo, vimos mucho el comando dtable para tablas descriptivas. Ese es un comando que viene a partir de la versión 17. Okay. Y ahorita estamos en la versión 18. Muy bien, muchas gracias. También pregunta, Miriam Berenice, ¿una UPM es igual a una G? No. Una UPM se conforma de AGEPS y de hecho no en su totalidad. Por ejemplo, una UPM puede tener porciones parciales de AGEPS. Son distintas unidades de extensión territorial. Ok, muchas gracias. Benjamín Ramírez pregunta, en el catálogo de la ENSANUD 2322 encuentro dos variables de estrato por urbanidad, ruralidad y por estrato de selección. ¿Cuál se debería utilizar al declarar el diseño de la encuesta? O sea, maestra Lucía.
Siempre lean. Siempre lean, por favor. Me parece que es el estrato de urbanidad el que se utiliza. Pero por favor confírmenlo. Ok. Perfecto, muchas gracias. Y Leticia Armenta, si el objetivo es analizar dieta, es válido que esa sea la base máster y las demás bases que se necesitan pegar sean beauty. Sí, bueno, lo que me toca a mí, sí. No sé si la maestra Lucía tenga otra opinión. Yo creo que sí. Cuando nos ha tocado la experiencia de utilizar varias bases, me parece que utilizan como una que solventa su variable dependiente, porque le pueden las variables como el ejercicio que hicieron ahora, o sea, hay muchísimas variables, pero yo creo que la que solventa su variable dependiente, o sea, el objetivo que quieren buscar, me parece que esa es la ideal. Ok, muchas gracias. También pregunta, ¿el estimado cambia cuando se usa la opción del sub-pop en vez de over al utilizar el comando SBY? El estimador, o sea, me imagino que el peso muestral. Bueno, a lo mejor esta sí te la pueden hacer muy directa y por Claro, sí, claro. Sí, está muy complicada. Sí, ok. Anthony Aquino pregunta, ¿la ensanuto no incluye una muestra panel? ¿Una muestra panel? O sea. Bueno, igual esta la puedes hacer por... Sí, que me la manden. Digo, yo no puse mi correo, el Cuevas es más fácil, pero sí, por favor manden ese tipo de preguntas para que no se queden con ellos. Y estoy viendo en el chat muchas felicidades a los dos y muchos agradecimientos por esta presentación y bueno, pidiendo el correo de Lucy Cuevas, es L Cuevas. Entonces, para que cualquier duda muy específica sobre la salud les puedan escribir. Claro. Y por el Stata ya también saben del correo del maestro Miguel Ángel Pérez. Muchísimas gracias a los dos, con esto llegamos a fin y bueno, gracias a todos los que se conectaron, les mostramos su constancia. Que hablaremos sobre investigación operativa para la salud sexual y reproductiva de adolescentes desde este próximo jueves. No se la pierdan. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente. Bye.